Mucho gusto, soy el padre Javier Alvarado, peruano, soy sacerdote católico y llevo ya varios años estudiando la fe a partir del arte, ¿no? Y hablar sobre eso. Vivo en Colombia desde hace 12 años, en este último periodo, antes viví 5 años, y en estos 12 últimos años llevo 10 años en la ciudad de Cali y antes estuve en la ciudad de Medellín. Entonces, desde Cali estamos conectados para todos ustedes. Entonces, vamos a hablar sobre esta capilla que hace poco pude entender, estudiar, conocer el significado de fondo que tiene esta iglesia. En realidad es una capilla, aunque es un poco grande para llamarle capilla, pero es una capilla. La Sainte-Chapelle significa la Santa Capilla. Y a veces uno pasa por estos lugares, pasa por lugares importantes, emblemáticos, pero simplemente por no saber, por no conocer, por no haberse enterado todavía, así no se da cuenta que ha pasado por un lugar que ha tenido tal o cual importancia en la historia, ¿no? Y esta capilla tenía una importancia fundamental en la historia del cristianismo de Francia, especialmente de París, que esta capilla queda a 3 cuadras más o menos de la Catedral de Notre Dame, y la gente que puede ir a París, pues lo clásico es ir a ver la Catedral de Notre Dame y no se dan cuenta que a 3 cuadras hay esta otra belleza de iglesia, de capilla, hermosa y con un significado tan especial y tan importante como el mismo Notre Dame. Entonces, parte del significado y del origen de esta capilla es que en ella estuvo durante mucho tiempo, durante muchos siglos, estuvo la reliquia de la corona de espinas de Jesús. No vamos a hablar pues si la corona de espinas era original, no era original. Se dicen que hay varias coronas de espinas, varios dicen que la corona de espinas la tiene uno, la tiene el otro. En Francia, en París, dice que la tienen ellos. ¿Cuál es la original? No lo sabemos. Pero si existe la original, tampoco lo sabemos. Pero lo cierto es que se consideró de que esta era la corona de espinas de verdad, la original de Jesús. Y desde esa concepción se hizo esta capilla. Y además de la corona de espinas, que vamos a explicar ahora poco a poco cómo se consiguieron, también se adquirieron uno de los clavos de la cruz de Cristo, de los 3 clavos, un pedazo de la lanza del soldado romano que le traspasa el corazón a Jesús, y también una astilla de la cruz, un pedazo de la Santa Cruz. Entonces todo esto da origen a la Sainte-Chapelle, que todo me pareció que empataba perfecto con el significado de la Semana Santa, porque tiene que ver justamente con el tema de la pasión y de la cruz. Vamos a la siguiente diapositiva. La corona de espinas no se encuentra en la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle ya hoy en día es un museo. Lamentablemente ya no funciona para nada como capilla, funciona como museo, funciona como sala de conferencias, funciona como sala de conciertos. En la época de la Revolución Francesa, la Sainte-Chapelle pues fue también invadida, saqueada y demás, como muchos templos y lugares cristianos católicos, en esta locura de la revolución, de las guerras, de los conflictos. Entonces la corona de espinas se cogió y se llevó a un lugar más seguro, y después, con el paso del tiempo, un acuerdo, Napoleón le concedió a la Iglesia Católica otra vez tener la corona de espinas. Entonces la corona de espinas está en Notre Dame. Claro, se incendió Notre Dame, gracias a Dios se salvó la reliquia de la corona de espinas, ahí la está mostrando, no sé si es un obispo, un señor, no sé quién es la muestra exactamente. Y bueno, y estas otras reliquias que están ahí, y obviamente están puestas en toda un relicario muy especial, muy decorado, muy fino. Son cosas que, pues, estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Tienen 800 años estas reliquias conservadas de una manera como un verdadero tesoro para la fe cristiana católica
y de Francia, ¿no? En este caso. Entonces, ¿cómo se consiguió esta reliquia de la corona de espinas? Lo consiguió el rey San Luis. Estamos hablando de Luis IX. Luis IX de Francia, repito, siglo XIII, y aquí nos ayuda a conocer, para empezar, quién es su padre. Su padre es, pues si él es Luis IX, su padre era Luis VIII, rey de Francia, y su madre, y aquí está un detalle interesante que voy a resaltar, es Blanca de Castilla. Y como heredero de estas dos casas nobles, reales, en la decoración de la Sainte-Chapelle aparece justamente los orígenes nobles del rey San Luis, ¿no? Es un rey considerado santo, San Luis, rey de Francia. En Roma hay una iglesia importante dedicada a él, donde hay unos cuadros de Caravaggio espectaculares, lindísimos. Es un rey súper valorado, sobre todo por los franceses, súper valorado en su historia. Y en la decoración, parte de la decoración de la Sainte-Chapelle, esta capilla que este rey mandó construir, están justamente los escudos, los emblemas, tanto de la línea francesa de su padre, que es la Flor de Lis, y su madre, que era de Castilla, era de España. Entonces, por eso, cuando uno vea en la decoración, si tiene la oportunidad de ir allá o verla por las fotos por internet, va a ver este cruce de casas reales que confluyen en San Luis, nuestro rey, el rey de Francia. Eh, Como su padre murió cuando San Luis tenía 12 años, pues él era el heredero inmediato y a él le tocaba ser el rey. Entonces un niño en esa época, hasta más pequeños todavía, los nombraban reyes, necesitaba un regente y alguien que lo acompañase en esos primeros momentos todavía eh, en los que no estaba capacitado para gobernar verdaderamente como rey. Entonces su madre fue la que funcionó como la que iba rigiendo, reinando, mientras San Luis iba creciendo. Entonces su madre, como española, como de Castilla, una mujer muy creyente, muy católica, ella formó a su hijo justamente de una manera muy especial en esta fe católica. San Luis es santo gracias a su madre, podríamos decir en mucho, gracias a la formación y al empeño que su madre le inculcó. Entonces, para que vean un detalle y cómo se proyecta esto en la Sainte-Chapelle, su madre mandó a hacer una, digamos que es una Biblia, se llama la Biblia de San Luis. No es exactamente una Biblia, pero sí es un texto que hace toda la referencia a la Biblia, a la Sagrada Escritura. No es exactamente la Biblia porque no tiene todas las citas bíblicas de la Biblia, sino que tiene ilustraciones que van teniendo el mensaje bíblico y al lado de la ilustración va apareciendo, además del texto, una explicación. Y vamos a ver un poco el detalle de porque son 3 tomos. Es una Biblia ilustrada en 3 tomos. Y para ver solamente un detalle, y ahí vean cómo se proyecta esto en la Sainte-Chapelle, es esta parte donde aparece esta ilustración de Dios, ¿no? Ahí parece Jesús en la imagen, pero bueno, es Dios. El relato del Génesis, donde se está hablando de la creación de los árboles frutales. Entonces, la ilustración que está abajo es la interpretación de esa escena bíblica. Entonces dice esto, ¿no? Esto significa que cualquier cristiano debe dar frutos de buenas obras según su estado. ¿Sí? Esta Biblia ilustrada es valiosísima, porque como han visto, aquí retrocedo para ver la imagen, tiene primero que nada unas ilustraciones muy bien elaboradas, una excelente factura, es impresionante, y también recoge la Sagrada Escritura de un modo muy,
muy pensado, muy esquemático, bueno, y buscando la aplicación de esto pues en la vida cotidiana, cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra propia vida. Entonces ya podrán entender cómo San Luis, desde pequeño, con esta madre profundamente católica, asimiló este contenido de manera visual, de manera, el texto. Se dice que San Luis fue un hombre que en general durante toda su vida rezó y meditó las Sagradas Escrituras mientras pudo, rezó como si fuera un monje, una persona que hizo unas prácticas de vida cristiana extraordinarias, excepcionales, ¿no? Entre las cosas que se dice es que en su mesa de rey, no sé con qué frecuencia, pero sentaba a mendigos de la calle, los sentaba en su mesa y les daba de comer él mismo. O sea, él mismo compartía la mesa, lo que él comía, lo comía con ellos. O se iba a los hospitales y atendía enfermos. Algo que realmente era parte de esta vida espiritual que su madre le había empapado, digamos, en el corazón. Hay muchos que dicen, pero también fue un cruzado y se fue y asesinó y bueno, él participó de dos cruzadas, ¿sí? Y fue un soldado, fue un guerrero, fue un personaje de su época. Eh, en ese momento pues, le parecía bien matar, había que matar a los infieles, había que matar a los que a reconquistar Jerusalén. Era un medioevo y que, digamos, trataba de ser la persona correcta que Dios quería que sea él como un rey. En fin, eso se presta para muchas discusiones, para cosas difíciles, pero vayamos a esa parte en la que él se convence, digamos, de manera muy profunda de su fe en Jesucristo, de que él tenía que vivir siguiendo muy de cerca los pasos de Jesús. Entonces, veamos cómo esta Biblia que su madre le mandó a hacer a unos monjes y toda una comitiva bien interesante, se proyecta en la Sainte-Chapelle. Entonces, esta es una escultura en alto relieve que aparece en la fachada de la Sainte-Chapelle. Ahora vamos a ver en qué parte exactamente. Y comparen la imagen, cómo es casi idéntica, ¿no? Incluso la manera como Dios mientras crea va bendiciendo, ¿no? La creación como una bendición. Y se va proyectando ahí. Y veamos más imágenes de estas que están en la fachada. En esta, por ejemplo, de la izquierda, ahí dice en ese círculo, en esa esfera, que Dios tiene en su mano y dice terra, ¿no? Entonces Dios es el que crea la tierra. Después, en la imagen de la derecha, vemos cómo hay dos esferas que se separan. La esfera celeste, la esfera sobrenatural, de la esfera terrenal. Aquí otras imágenes donde Dios crea el día y la noche. En la izquierda pueden ver ahí abajo en la circunferencia 10 y Nox. Y en la imagen de la derecha pueden distinguir entre el sol y la luna. Dios creando eh, justamente la luz y la oscuridad, ¿no? El sol y la luna. Aquí en esta otra imagen, estas otras dos imágenes es interesante porque cuando crea los animales terrestres y cuando crea las aves del cielo y los peces, la Biblia Ilustrada decía que en ese momento eh, hay una metáfora de cómo las aves del cielo representan a las personas que buscan más las cosas de Dios y las cosas de la tierra, los animales son las personas que buscan más las cosas de este mundo. Entonces, la Biblia que la madre esta mandó a hacer, pues fue creando unos comportamientos muy concretos y muy específicos, una mentalidad en la vida de San Luis Rey de Francia, ¿no? Aquí vemos este momento emblemático de la creación de Adán y después del costado de Adán, la creación de Eva. Aquí vemos, obviamente, el pecado original, un tema de los fundamentales que no puede faltar. Y aquí vemos el Noé al inicio del diluvio, en el de la izquierda, y en el ala derecha, ahí va señalando la paloma que trae un ramo de olivo en el pico, diciendo de que ya el agua ha comenzado a bajar
ya hay tierra firme, ya pronto el arca quedará quieta y otra vez comenzará una nueva etapa de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿dónde están todas estas ilustraciones que, como vemos, son una proyección de esta Biblia que Blanca de Castilla mandó hacer para su hijo? Está en la fachada de la Sainte-Chapelle, en el segundo piso. En el segundo piso, y ahí pueden ver en este conjunto de imágenes, pueden ver justamente, pueden reconocer lo que acabamos de presentar, de mostrarles, ¿no? Entonces, hablemos sobre cómo San Luis consiguió la corona de espinas. Esta reliquia, como digo, no solamente la corona de espinas, pero la corona de espinas se convirtió en la reliquia más importante. Dicho sea de paso, la reliquia actualmente no tiene espinas, porque parte de este fervor religioso fue y estos gestos de te regalo una espina, entonces el rey tal le regala al otro rey o al duque o al familiar, a quien sea, va regalando, toma, esta es una espina de la corona de espinas, y entonces así entre regalos y cosas, o gente que fue sacando, eh, la, deshaciendo de la reliquia, se llevó una espina de la corona de espinas y en fin. Entonces, cuando uno logra ver de cerca esta reliquia, no ve espinas, solamente ve esta circunferencia de lo que fue una corona de espinas, ¿no? Entonces, ¿dónde consiguió San Luis esta corona de espinas? La consiguió a partir de que el rey Balduino II, que estaba en Constantinopla en una situación económica de crisis total, se vio verdaderamente en apuros económicos fuertes y entre las cosas que hizo para tener dinero, para tratar de sobrevivir a la situación en la que estaba, le ofreció a San Luis la venta de la corona de espinas que él tenía en su palacio. La corona de espinas llegó a Balduino en el siglo VIII, porque los musulmanes iban avanzando, iban conquistando, y para salvar la corona de espinas que estaba en Jerusalén, se la llevaron a Turquía, a la actual Turquía, ¿no? Entonces, el rey Balduino la tenía en su poder y este se la ofreció a San Luis, rey de Francia, en venta, a una cantidad, pues, exuberante de dinero, ¿no? Una cosa, pero así, difícil de calcular. Pero como leía un poco, como un punto de referencia, leía de que más o menos imaginémonos que el presupuesto de Francia, digamos, la mitad del presupuesto de Francia en un año, eso costó la corona de espinas. O sea, una cantidad enorme de dinero, mucho dinero, pero que para San Luis, que era un devoto impresionante, esa corona lo valía, ¿no? Entonces, esa es la razón o la manera como al final llegó la corona de espinas a París. Entonces, aquí vemos en esta ilustración cómo llegan estos emisarios que fueron a traer de Estambul, fueron a traer la corona de espinas, y ahí pueden ver, bueno, a la izquierda, San Luis con sus manos juntas, con su traje azul, con la flor de lis en su traje, recibiendo a estos que traen, a estos personajes que traen, parecen monjes, ¿no? Que traen la corona de espinas, la cruz, que representando que es una una astilla de la cruz, ponen ahí los tres clavos de la crucifixión, pero solamente hay uno, y la lanza de Longino, que es solamente una parte de la lanza, ¿no? Como digo, no vamos a hablar acá si es genuino, si no es genuino, simplemente llegaron, se compraron, llegaron y se consideraron genuinas, verdaderamente genuinas. Y según eso se vivió, se rezó, se siguió creyendo, ¿no? Entonces, cuando llega a París esta comisión, que en la entrada a París llegan con estas reliquias, el mismo San Luis recibe las reliquias
recibe la corona de espinas en su mano, y aquí en la derecha les he puesto la foto de la túnica que se conserva en los que administran Notre Dame. Exactamente, no sé ya dónde están estas cosas por el incendio, no sé dónde se están guardando o cuidando, pero esta es la foto de la túnica que usó San Luis en ese momento en que entraba la corona de espinas a su ciudad, a su reino. Y él la coge con esta túnica, no tenía zapatos, él iba descalzo, y en procesión se lleva la corona de espinas primero a Notre Dame, a la catedral que ya existía, ¿no? Y después se la lleva a su palacio. Entonces, este ya no lo es, pero antes, este fue, durante un buen tiempo, el Palacio de los Reyes. Aquí les he puesto una ilustración a la derecha, en donde se ve justamente el mismo palacio, donde ya en la ilustración sale dibujada, representada la Sainte-Chapelle, ahí al fondo, ¿no? Esa iglesia que se ve atrás, gótica, es la ilustración de la Sainte-Chapelle. Entonces, ¿qué es la Sainte-Chapelle? La Sainte-Chapelle es una capilla relicario que San Luis mandó a hacer para colocar estas reliquias, y donde colocó en el lugar más importante la corona de espinas, en ese baldaquino que podemos ver ahí, esa estructura específica dentro de la iglesia, y ahí colocó la corona de espinas. Y por eso la decoración gira en torno a este tema. Entonces, ahí abajo ven estos angelitos que cargan, digamos, con un manto, como no tocar algo sagrado directamente, sino a través a través de una tela especial, ¿no? La corona de espinas, y en ese arco gótico, ahí que va cayendo, a la derecha está un angelito que carga los 3 clavos, y otro angelito que carga un cofrecito donde está la astilla de la cruz. Se trata de, bueno, aquí un acercamiento a la imagen de la corona de espinas, como es la decoración, todo gira en torno a ello, y se trata de una capilla palatina, es decir, esto no era como Notre Dame, esto no estaba abierto al público, esto era la capilla privada del rey, y ahí solamente entraba a quien el rey autorizaba que pudiese entrar. Entonces, esa es la razón, o la forma que tiene esta capilla, que para los que han podido ir o conocen sobre la Capilla Sixtina, no es una capilla en la que uno pueda caminar y ver la fachada y entras, sino que tienes que entrar, en este caso de la Sainte-Chapelle, al palacio, al antiguo palacio, que después se convirtió en cárcel. Al antiguo palacio entras, y por ahí, digamos, ya tienes unos pasillos por donde te hacen caminar para que puedas entrar. Entonces, no es que la encuentres fácilmente caminando por las calles de la ciudad. Entonces, era un lugar muy exclusivo. Y con esto vamos a hablar sobre la concepción bíblica todavía más profunda que tenía la Sainte-Chapelle para San Luis. Para eso hay que remitirnos a, al templo de Salomón. Pero el templo de Salomón tiene todavía un evento anterior, que es el Arca de la Alianza. Este es el tema de fondo de cómo concibió, cómo entendió San Luis la Sainte-Chapelle. Y es que, a ver, vayamos a este tema que ya algunos conocen, que es que cuando Moisés, después de pasar el Mar Rojo y libera al pueblo de la esclavitud de los egipcios, y sube al monte Sinaí y baja con las tablas de la ley como un elemento supremamente sagrado, pero también un elemento material importante que habla de esto es lo que nos hace tener contacto con Dios. Estas tablas de ley se colocaron en el Arca de la Alianza, que ven ahí en la foto que está a la derecha abajo. Un arca de oro, un arca súper especial, con unas especificaciones que todas están en la Biblia,
la medida que debía tener, el material con que se debía confeccionar, y quiénes son los que podían cargar esta arca de la alianza, quiénes la podían tocar, quiénes no la podían tocar, que era la mayoría. Y bueno, y con eso iban caminando por el desierto. Pero no era un caminar incesante por el desierto como que todos los días caminaban, sino que era, se caminaba un tramo, supongo que muy poco, y después se armaba el campamento. Entonces, mientras todo el mundo organizaba sus carpas, sus tiendas, en el campamento de este pueblo judío que avanzaba por el desierto, al arca de la alianza, a Dios, se le hacía su propia carpa, su propia tienda. Y así comenzó el templo de Salomón, como una tienda que tenía toda una organización hacia adentro. Un lugar afuera, como ven en el dibujo de la izquierda, un lugar donde se hacían sacrificios de animales. Había ya el ritual que después se va a hacer en el templo de Salomón, ya se venía haciendo en el desierto, ¿no? Y de ahí había el lugar especial donde entraba el arca de la alianza como algo muy sagrado, supremamente sagrado. Esto de andar en el desierto, para nosotros es muy difícil entenderlo, ¿no? ¿Cómo puede alguien andar y vivir en el desierto? Les comparto un poquito mi experiencia cuando fui a Tierra Santa, una de las bendiciones más grandes de mi vida. Yo, de las cosas que me sorprendieron tantísimas, fue la de los pastores de ovejas en el desierto. Y uno dice, ¿cómo hacen estas personas para dar de comer a sus ovejas en el desierto? Y efectivamente uno andaba con el carro, caminabas y veías ovejas en el desierto. Bueno, dicen que llueve y por ahí encuentran un pasto para allá, pasto por acá. O sea, algo que uno dice, si yo me meto a ese tipo de vida, del que no he sido educado, formado, yo me muero. Pero hay personas que saben cómo vivir en el desierto y uno se pone a pensar, en el desierto hay mucho más vida de lo que uno se imagina. Entonces, bueno, cómo pasaron exactamente por el desierto durante 40 años este pueblo. Bueno, hay muchas preguntas y muchas dudas. También, además, hay que decirlo, bastante de estos relatos son cosas simbólicas, son cosas, no es tanto el hecho específico histórico, sino lo que representa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, caminar por allá no es caminar entre bosques, sino es caminar entre mucho desierto. Y la cosa es que fueron caminando, llevando esta arca de la alianza, y es el símbolo de que Dios camina con nosotros. Dios está como uno de nosotros caminando y está en su tienda como yo estoy en mi tienda. Es un adelanto a lo que es la vida de Jesús. Jesús también vino a caminar entre nosotros y a vivir exactamente como nosotros, con hambre, con sed, con sueño. Además, pues obviamente toda la predicación, que es lo más importante, pero también tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, también tenía amigos, también, o sea, uno de nosotros tenía su casa, primero con la Virgen María en Nazaret, después en Cafarnaúm, a los pies del lago de Galilea, ¿no? Entonces, volvamos al Antiguo Testamento, a esta escena, a esta ilustración que les estoy presentando, y esta dinámica ya se había formado, dinámica en torno al arca de la alianza, como Dios con nosotros, ya se había formado durante, pues, como dice la Biblia, 40 años, a lo largo del desierto, hasta llegar a Tierra Santa, hasta llegar al final a Jerusalén. Entonces, así como obviamente nos saltamos muchos datos de la historia, pues si no, no acabamos. Entonces, cuando llegan a Jerusalén y David se instala, el rey David se instala en el monte Sión, en el monte que está al lado del monte Sión, que se llama el monte Moria, pues ahí se construye, se pone la tienda primero, la tienda del Arca de la Alianza. Pero con el paso del tiempo, David dice, ¿cómo es que yo vivo en un palacio? El Arca de la Alianza vive en una tienda. Hay que hacer un templo. La cosa es que él no termina de hacer el templo, sino que lo hace Salomón. Y por eso el templo se le conoce con ese nombre, el templo de Salomón. Y miren esta ilustración de la derecha, cómo esa parte
más importante, el templo de Salomón, y todo eso tiene que ver con la Sainte-Chapelle. Por eso les explico esto con tanto detalle. Ese templo de Salomón, en esa parte importante nuclear, tiene dos espacios. Un primer espacio, que se llama el lugar santo, y un segundo espacio que trae unas cortinas, donde se ponía el arca de la alianza, es el lugar más santo, el lugar santísimo, ¿no? Entonces, veremos aquí estas otras imágenes y podemos ver en ese plano que tienen a la izquierda, he puesto con rojo, este lugar ya propiamente donde estaba el Arca de la Alianza, donde había un primer ambiente. El primer ambiente está graficado acá en este sacerdote que está prendiendo el candelabro y ahí al fondo un incienso que va subiendo el humo y atrás ven una cortina, como con una ilustración de una estrella, y esta cortina justamente dividía este lugar santo, este espacio, este primer espacio, con ese otro lugar que ya era ya el lugar donde ya sí estaba Dios de manera más absoluta, de manera más directa, era Dios mismo. Ahí, detrás de esa cortina, ya no está el Arca de la Alianza. Entonces, ese es el lugar santísimo. Entonces, fíjense este esquema, en rojo, lugar santo, que es un poco más amplio, y en amarillo, el lugar santísimo. Fíjense con la Sainte-Chapelle cómo se repite el esquema. Entonces, lo que se representa en la Sainte-Chapelle ya no es una construcción horizontal, sino una construcción vertical. Entonces, hay un acceso por la parte de abajo, que es el lugar santo, un primer ambiente, un primer espacio, que de ahí uno sube ya al lugar más importante, al lugar santísimo, el lugar donde estaba la corona de espinas, la Santa Reliquia. Entonces, qué es lo que entendía San Luis que él estaba viviendo, que él estaba haciendo? Él era como un nuevo Salomón, un nuevo rey, bendecido, escogido por Dios, a quien Dios le había regalado la posibilidad de convertirse en ese hombre que ha traído Jerusalén a París, que ha convertido a París en Tierra Santa, en la nueva y ahora sí plena Tierra Santa en su mentalidad espiritual, y él se sentía como ese legítimo y fiel devoto de Dios, de poder tener el honor como rey y hasta como sacerdote en un sentido, de poder tener la santa reliquia que representa la nueva arca de la alianza. Entonces, ahí van viendo ese vínculo tan importante de este cristiano católico que hace su reinterpretación también de los hechos, pero de una manera nueva y de una manera muy bonita y con mucho empate, mucha empatía con la historia de la salvación. Veamos acá en estas otras imágenes unos elementos que me parecen bien interesantes como concepto arquitectónico y como concepto espiritual desde lo arquitectónico. Y es que como han ido viendo en las imágenes, pues estos dos niveles, pero aquí se ve claramente en este corte que se presenta en la imagen de la izquierda, cómo la parte de abajo es mucho más pequeña que la parte de arriba, ¿no? La parte de abajo hemos dicho que es el lugar santo, la parte de arriba de las reliquias es el lugar santísimo. Entonces, para empezar, la altura. La altura ya es un lenguaje. Entonces, entramos a un primer ambiente, a un primer lugar que podemos entenderlo como la Tierra, este mundo. Y cuando uno sube al siguiente nivel, donde está el Santísimo, el lugar santísimo, uno asciende espiritualmente a un lugar sagrado donde de alguna manera ya es el cielo. Entonces aquí en esta representación es el cielo y la tierra, unidos, empatados, ¿no? Y además es bien interesante, vayamos a la imagen que les ponga al lado derecho, cómo en la parte de abajo hay mucho menos luz y en la parte de arriba, aunque esta foto no
es lo más expresiva en ese sentido, hay mucho más luz. La parte de arriba es la iluminada, la parte de arriba es la que brilla, es un resplandor, es una cosa especialmente bonita y llena y bañada en luz, impresionante. Entonces, altura y luz, ¿no? Y la parte superior, justamente con la altura, va en consonancia con el nombre. Ahí es donde está Dios. ¿Cuál es uno de los nombres de Dios? El Altísimo. El Dios Altísimo, el Dios grande, el Dios todopoderoso, el Dios bello, pues ahí está en este lugar. Entonces, entramos a este mundo por la parte de abajo para poder ir a la parte de arriba, para poder ir al cielo con la bendición de Dios. Y en ese sentido, fíjense también en esta decoración, como en la parte de abajo, en estas entradas, en estas columnas que se llaman el parteluz, ¿no? En la parte de abajo, en el parteluz, está la Virgen María. Y en la parte de arriba, en el parteluz, está Cristo. Si la parte de abajo representa la tierra, entonces es a través de María, Cristo entra a la tierra y de ahí Cristo nos eleva a esa parte superior que es la parte del cielo. Gracias a Cristo, a través de este mundo, llegamos al cielo. Es el mensaje así de sencillo, pero así de hermoso también, ¿no? Y viendo esta escultura de la Virgen, que está en la parte inferior, fíjense aquí un detalle. Bueno, como les decía, esto ya no es una capilla, ¿no? Esto es parte de un estamento del gobierno, ya no se usa como capilla y estas esculturas están realmente bastante polvorientas, están sucias, están descuidadas. Hay mucha cosa muy descuidada, no está al 100% en su esplendor esta santa capilla. Entonces miremos aquí la escultura de la Virgen con su corona de reina, ¿no? Y cómo el niño Jesús le va tocando el velo. Aquí he puesto esta foto desde otro ángulo. Y bueno, para empezar, pues sí, la Virgen está muy triste. ¿Por qué está triste la Virgen? Porque sabe que su hijo ha venido al mundo, ha nacido para morir en la cruz. Y de ahí el vínculo con la corona de espinas, ¿no? Entonces el niño, y esto me parece muy tierno del gótico, le va cogiendo el velo, le va cogiendo el pelito, la va tratando con cariño y la va consolando a su madre, ¿no? Y le ofrece ese ramillete de flores que tiene en la mano. Me parece que es de esas imágenes tiernas que combinan pues este momento de conciencia del dolor, del sufrimiento, con esa ternura de Dios para con nosotros y especialmente en esta imagen para con su madre. Eh, y bueno, así simplemente como para ubicarnos en dos términos muy sencillos, muy específicos, está el parte luz, como la que divide la puerta, la luz de la puerta, está en la parte de abajo, y ahí arriba estamos hablando del nivel inferior de la Sainte-Chapelle, ¿no? Está el tímpano. Y aquí en el tímpano, fíjense, es la coronación, la escena que rezamos en el rosario, en los misterios gloriosos, la escena de que María es coronada como reina y como madre. Y en esta escena, ya esa es mi interpretación personal, yo creo que San Luis se vio ahí con su mamá, ¿no? Blanca de Castilla, que el rey, San Luis, y junto a su madre, gobernando, viviendo, digamos, una posición privilegiada y bendecida, gracias a Dios. Esa es mi interpretación personal, pero la cosa es que como temática de esta parte inferior, esta planta inferior de la Sainte-Chapelle, ahí está clarísimamente como la Virgen es protagonista en esta parte de la construcción. Y en la parte superior, en el parteluz de la parte superior del segundo nivel, el nivel del cielo, aparece este Cristo Pantocrator, ¿no? Pantocrator significa todopoderoso. Este Cristo, Señor y Juez del universo, ¿no? Que está en el parteluz de la parte superior, pero también cuando uno entra y giras y levantas la cabeza, encuentras que también existe esta representación de otra vez el Cristo Pantocrator. Y justo debajo del rosetón,
el rosetón tiene como tema el Apocalipsis. Entonces, este Cristo Pantocrator es el juez de la historia, el que se sentará en su trono para hacer el juicio a toda la humanidad. Entonces, hay una eh, eh, empatía, una organización muy clara de la Sainte-Chapelle, de cómo la temática, por más que hay una abundante ilustración, sobre todo a través de vitrales, toda la ilustración, toda la representación plástica, artística, toda tiene un orden, que es lo que vamos a ver enseguida. Fíjense el orden. Bueno, primero esta imagen, ¿no? Uf, una cosa pero impresionante. Ahí van viendo las columnas, que son como unas fibras, todo muy bien calculado, muy matemático, una ingeniería increíble, pero a los pies de cada columna aparecen los apóstoles. Entonces son los 12 apóstoles sobre quienes Cristo constituyó, confió su iglesia, ¿no? Y aquí tenemos el mapa de cómo están representados todos los vitrales, qué cosa puedes ver en los vitrales, ¿no? Y para poder leerlos, la verdad que es muy difícil, si no tienes mapa, si no tienes conocimiento de la Biblia, eh, no, eso simplemente es muy difícil de descifrar y al mismo tiempo, pues también la abundancia de imagen también te desborda, por más que sepas cómo descifrarlo, siempre no es una visita como para una sola vez, ¿no? Obviamente, a veces uno va por una sola vez y ya, o sea, uno no va a ir al Sainte-Chapelle, es un lujo poder quedarse mucho tiempo ahí o ir muchas veces, es una oportunidad maravillosa. Entonces, pero bueno, en todo caso, uno se encuentra con estos vitrales que, a ver, digamos, creo que el mapa está lo suficientemente claro, donde en el mapa, en el número 16, ¿no? Es la puerta donde está el Partelus del Pantocrator, donde está el Rosetón, y justo al frente, el número 8, está el altar, ¿sí? Entonces, cuando uno entra y quiere ver, digamos, los vitrales, la temática de los vitrales, empieza por el número 1, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Entonces, en esa columna de vitrales del número 1, pues está el Génesis, de ahí pasa el número 2, está el Éxodo, y así está la Biblia. Lo que les decía hace un rato, ¿no? Casi al comienzo de la charla, cómo San Luis tradujo, digamos, su experiencia incluso personal de esta Biblia que su madre le mandó a hacer, la traduce ya a un nuevo formato, por decirlo así, y la plasma de una manera todavía aún más maravillosa de lo que esta Biblia misma en 3 tomos existe, ¿no? Se hizo. Entonces el libro de los números, el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Isaías, San Juan, evangelista e infancia de Cristo, y de ahí el número 8, la pasión de Cristo. Y ahí lo resaltaba con amarillo porque está Cristo, quien ha sufrido por amor a nosotros, está justamente, como dice la Sagrada Escritura, es el que se ha ganado la autoridad para ser el juez de todos nosotros, ¿no? El juez de amor, el juez de misericordia, el juez todopoderoso. Y por eso ese momento culmen de la vida de Cristo en el mundo, que está representado en los vitales número 8, ¿sí? Está en directa relación con el rosetón, con el vitral número 16. Entonces, para que vean la organización, ¿no? Ahora vamos a ver un detalle más sobre esto, ¿no? Pero veamos número 9, San Juan Bautista, el libro de Daniel; 10, el libro de Ezequiel; libro de Jeremías y de Tobías; libro de Judith y de Job; libro de Esther; libro de los Reyes. En el número 15 está la historia de las reliquias de la Pasión, cómo San Luis consiguió las reliquias. Y de ahí el número 16, como digo, el rosetón. Entonces hay un esquema muy interesante, muy lógico, muy ordenado. Todo eso todavía daría para una charla más o un curso incluso, porque esto es muchísimo material, pero hay que tener las fotos de todo esto, ¿no?
Es un trabajo que seguramente ya alguien lo habrá hecho. Yo no lo conozco por lo menos, pero es tan importante que esto ya tiene que haber sido estudiado en algún lado. Pero fíjense, vamos a una imagen que es la del número 8, ¿sí? El baldaquino, ¿no? Ahí, como ya le dije, se colocó la corona de espinas. Ahí estaba, hasta la Revolución Francesa. Y fíjense, si uno acerca la mirada a ese baldaquino, fíjense, ahí está la escena de Jesús siendo coronado con la corona de espinas. Entonces, todo empata de una manera muy especial, muy bien organizada, ¿no? Eh, entonces, aquí está, como les decía, este contrapunto, este vínculo entre el momento culmen de Cristo, no solamente que muere, ¿no? Obviamente es la corona de espinas, entonces se resalta la muerte, pero también ahí está la resurrección. Entonces, desde la resurrección se proyecta este otro punto cardinal, por decirlo así, del rosetón, que es el Apocalipsis. Y vamos a ver acá, de este rosetón tan impresionante, acercarme solamente al centro, al corazón del rosetón. Y es esta imagen, ¿no? Y fíjese cómo todo es tan bíblico. Le voy a leer el pasaje del Apocalipsis donde está relatada esta representación. Miren como dice el Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación, del reino y de la paciencia en Jesús. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, lo que veas escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Fíjense, a ver, de lo que venimos leyendo. Yo, Juan está acá, a los pies de Jesús. Creo que todos van viendo mi cursor. Entonces Juan está a los pies de Jesús como escribiendo, y ahí hay 7 iglesias representadas alrededor del círculo central donde aparece Jesús. Entonces, sigo leyendo el texto del Apocalipsis, dice así, me volví a ver que era la voz la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Entonces aquí están los 7. Ahí pueden ver distinguir alrededor de Jesús 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 a un lado, 3 al otro lado. Y en medio de los candeleros, como a un hijo de hombre. Es una referencia al profeta Daniel que Jesús mismo utilizó. El hijo del hombre va a ser entregado. Hay una sintonía, un cumplimiento de una profecía en Jesús como aquel que ya se había anunciado que iba a ser el Hijo del Hombre, significa el Dios que se ha hecho un hombre de verdad, ¿no? Entonces, vestido de una túnica talar, tenía en su mano derecha 7 estrellas. Y fíjense que ahí, si se pueden contar, contamos las 7 estrellas al lado del brazo derecho de Jesús. Y de su boca salía, y aquí interesante, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Entonces, por eso, cuando uno ve una imagen así con una espada en la boca, es el Cristo Todopoderoso del Apocalipsis. Su espada como su boca es una palabra con toda la autoridad, ¿no? Con toda la autoridad. Son símbolos, lenguaje simbólico oriental, que si los leemos desde nuestra mentalidad occidental, nos pueden confundir y nos pueden incomodar. Pero no, esto hay que entender el Apocalipsis desde un punto de vista muy oriental. Voy a tomar un poco de agua. Y sigo leyendo. Y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, el rostro que brilla es esta luz que entra por el rosetón. El rosetón recibe la luz y tú puedes ver como un Cristo que brilla, en el sentido pues, de que empata, digamos, el elemento de la naturaleza con el elemento del vitral pintado, ¿no?
Eh, entonces, bueno, este es el rosetón con un fragmento que he podido leer del Apocalipsis para que entiendan cómo empata una cosa con la otra, ¿no? Sigamos y ya casi que llegamos hacia el final. Y aquí está la aguja de esta capilla, esta Sainte-Chapelle. Y fíjense que, a ver, la aguja es un elemento interesante, simbólico, porque en parte compite con el relato bíblico de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una historia que seguramente todos se acordarán, pero por si acaso la menciono de nuevo. Es esa historia en donde los seres humanos, es una historia simbólica, donde los seres humanos intentan construir una torre alta, ellos solos, sin Dios. Quieren ser tan grandes como Dios o quieren ser más grandes que Dios. Entonces, de ahí de la Torre de Babel viene pues, una confusión como un castigo divino. Entonces, cuando se levanta una torre de estas que, digamos, que apunta al cielo, significa en parte que justamente no es que Dios no quiere que seamos grandes. Dios quiere que seamos grandes, pero quiere que seamos grandes con Él. Entonces es además una grandeza mucho mayor a lo que nosotros humanamente podemos lograr. Y eso es bien bonito, porque esta altura no solamente representa la altura de Dios, el Altísimo, sino la altura hacia donde Dios nos quiere llevar. Y como parte de la decoración de esta aguja, de esta torre central y dominante, de esta Sainte-Chapelle, aquí en la parte superior está la corona de espinas. Entonces, para que vean qué importante y qué interesante es este elemento de la reliquia que marcó la construcción de la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle no se puede entender sin las reliquias, especialmente la corona de espinas. Y vamos acá a uno de los temas de mayor reflexión todavía, no solamente una cuestión estética, sino todavía de mayor significado de la Sainte-Chapelle, ¿no? A partir de la corona de espinas. Qué dice la Sagrada Escritura? En concreto, el libro de los Hebreos. ¿Qué dice que había en el Arca de la Alianza? Como ya lo hemos mencionado, estaban las tablas de la ley, ¿ok? Que Moisés bajó del monte Sinaí. Estaba la vara de Aarón, el hermano de Moisés, que era sacerdote, y estaba un poco de maná, ese pan dulce que caía en el desierto y con el que se alimentaron en medio del camino del desierto. Entonces, ¿qué podemos interpretar de eso? Primero, digamos, la ley, ¿no? Cristo no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. ¿Quién es Moisés? El que anticipó a Cristo, el liberador de las esclavitudes, el que no... Moisés es el protagonista de la Pascua, Cristo es el que nos lleva a la Pascua plena. Entonces hay una empatía entre Moisés, las tablas de la ley, con Jesús. De ahí Aarón, el sacerdote, Jesús como sumo y eterno sacerdote, y el maná como símbolo de la Eucaristía. Entonces, cuando uno ve la cruz, ve a Cristo, sacerdote y cordero, ve la ley como la ley de la misericordia, Dios que ha venido como sacerdote a traernos el perdón y la misericordia, la bendición. Y todo eso se expresa en la Eucaristía. Entonces, esta entrega de Cristo en la cruz significa que esa alianza donde Dios le dice a su pueblo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. En otras palabras muy, muy fáciles de entender es, yo me voy a casar contigo, voy a hacer un matrimonio contigo donde intercambiamos alianzas y yo voy a ser de verdad un verdadero Dios para ti, pase lo que pase. Y tú tienes que ser para mí lo mismo, un pueblo que me quieras y que estés conmigo, pase lo que pase. Hay una alianza entre tú y yo. Obviamente sabemos, como todas las historias humanas, la fragilidad del ser humano, la cuerda se rompe por el lado más débil, se rompe por el lado humano. Entonces, en Cristo, ¿qué sucede? Se renueva una alianza. Por eso se habla de una alianza nueva y además eterna.
donde Dios sigue comprometido con nosotros. Y ese compromiso donde Dios, por más que no ha sido un buen pueblo, no ha sido un buen creyente, no ha sido un buen feligresa, ya en la parte personal, la alianza no está fuerte, está con problemas, está con dudas, está con debilidades, está con pecados, está con lo que no va en una buena relación, pues Dios sigue apostando. Ese es el símbolo de la corona de espinas, que Dios sigue apostando, que la alianza Dios no la rompe, que el que la puede romper somos nosotros. Entonces, es esta reflexión ahora en Semana Santa es justamente la oportunidad de renovar nuestra parte de la alianza y decir, Señor, yo sé que tú eres mi Dios y que yo soy tu pueblo, yo soy parte de tu vida. Y yo quiero que esta alianza sea de verdad eterna. Me voy contigo al cielo, me voy contigo al lugar santísimo. Estoy en un lugar santo, este mundo es santo, porque tú lo creaste, tú lo bendijiste. Pero yo quiero que tú me lleves a ese lugar santísimo, aún más bello, aún más alto, aún más grande, donde estás tú. Y esa es la relación de la alianza. Hay un tema de la alianza que es muy fuerte y muy potente en la teología, en la espiritualidad, y ahora lo que estamos viendo en la Sainte-Chapelle. La teología de la Sainte-Chapelle es la teología de la alianza. Y como elemento, pues, fundamental del gótico, ¿no? El gótico es luz, por más que quieran decir ciudad gótica, la era oscura, bueno, se hicieron cosas malas, tristes, penosas realmente, pero también se hicieron cosas maravillosas en todo sentido, que un rey se siente en su mesa de su palacio con mendigos, o sea, se hicieron cosas maravillosas, muchas cosas maravillosas que lo malo no puede opacar, que lo malo no puede tachar como eso no existió porque fuiste muy malo haciendo otras cosas que no estaban bien. Eh, entonces, el tema de la luz del gótico en la Sainte-Chapelle para mí es la máxima expresión del gótico. Es la ventaja que no es una iglesia grande, no es una catedral como Notre Dame, como otras catedrales góticas que son inmensas y más difíciles de lograr este efecto, ¿no? Esto es una joya, realmente un éxito, digamos, desde todo punto de vista, digamos, punto de vista espiritual, punto de vista de ingeniería, arquitectónico, artístico, es una joya. Estar ahí adentro es un lugar especial. Y entonces, como el gótico tuvo como tan al centro el tema de la luz para las iglesias, para las capillas góticas, los templos góticos, las catedrales, fíjense que un color que predomina acá es el azul cobalto. Es justamente como Dios está desde el cielo, o estás en el cielo, ¿no? Una vez que estás ahí en el segundo nivel, estás en el cielo y el azul es parte, pues, de ese color celestial. Se trata de representar de una manera plástica, de una manera material, algo místico. Y esa es la Sainte-Chapelle, un espacio que intenta eh, suscitar en nosotros experiencias de sobrecogimiento, de estar verdaderamente pisando, como dice el Salmo, ¿no?, los atrios de la casa del Señor. Ya en la tierra, comenzar a pisar parte de lo que es la casa de Dios en el cielo. Entonces, la luz como uno de los temas claves del gótico, ¿no? Y aquí no solamente hay una belleza, eh, mejor dicho, es una combinación de belleza cuantitativa y cualitativa, ¿no? Cuantitativa porque es una cantidad de cosas bellas al detalle, con filigrana, en un espacio amplio, y cualitativa porque se logró algo que no se logra fácilmente cuando se hacen obras de arte, ¿no? Se logró algo extraordinario. Vamos ahora sí, ya en las últimas diapositivas, vamos leyendo el Apocalipsis. El Apocalipsis es uno de los textos claves para poder entender muchas cosas de nuestra fe, especialmente la liturgia
y la construcción de los templos, porque son una representación de la Nueva Jerusalén. Y eso tiene todo un significado bien importante e interesante que más adelante hablaremos de eso. Entonces, este texto del Apocalipsis dice así, ¿no? Vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, eso lo dice San Juan, ¿no? En la visión. Vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada, como una novia ataviada para su esposo. Una novia adornada, una novia que se ha embellecido, ¿no? Se ha vuelto linda, hermosa, para estar con su esposo, que es Jesús. Entonces, esta es una muy buena expresión de material, como digo, de una realidad espiritual. Y aquí esta otra cita bíblica: la ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Su brillo era como el de una piedra preciosa, como un diamante, transparente como el cristal. Eh, yo creo que los medievales, y no solo los medievales, pero transportándome en la imaginación a la época en la que se hizo la Sainte-Chapelle con el rey San Luis, los que entraban en esta capilla, yo creo que ya se sentían realmente elevados, místicamente elevados al cielo, ¿no? Es un lugar verdaderamente maravilloso y lugar de Dios. Entonces, bueno, esta es mi presentación de hoy. Muchísimas gracias. Creo que este tema junta perfectamente la espiritualidad y el arte y espiritualidad. Y por eso también, para los que todavía no conocen mi canal, pues yo tengo un canal sobre este tema, arte y espiritualidad. Los invito a ingresar, a suscribirse.